Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión resolveremos el siguiente problema dentro del contexto de este más general, de fuerzas electrostáticas. Obtendremos el ángulo beta en el rango entre 0 grados y 360 grados. Recordemos que el ángulo beta es este. Está formado por el segmento positivo del eje Z y la fuerza 2, 3. En anteriores videos hemos obtenido ya el valor de este ángulo beta. Y así, por ejemplo, habíamos señalado que este ángulo beta es igual a 140.15 grados. A esto ejemplificamos como la ecuación número 1. Se trata en este caso de obtener un ángulo cuyo coseno sea en valor absoluto exactamente igual al coseno de 140.15 grados y que esté en el rango entre 0 grados y 360 grados. Este es el kit. Determinaremos ahora los ángulos en el rango entre 0 grados y 360 grados cuyos cosenos tengan un valor absoluto exactamente igual al coseno de beta. Habíamos ya señalado en los videos anteriores con este problema que el coseno de beta es un número negativo. Esto es importantísimo, ¿no? Pongámosle no tanto como ecuación, pero para poder recordar un poquito esto, pongámosle como la ecuación 2. Para poder trabajar en este problema, traslademos esta figura 1 a la siguiente página. Hacemos un corte acá de esta figura para pasarlo a la siguiente página. Perfecto. Colocamos acá en el vértice superior, pero como vamos a trazar unas líneas, lo vamos a colocar tal vez al medio y denominamos entonces a esta figura como la figura número 1. Muy bien. Procedemos ahora a hacer o a trazar una proyección del eje Z desde el punto P, de la siguiente manera. Hagámosle con color azul para prolongar este punto. Hacemos una prolongación. Correcto. Y lo ponemos en puntos suspensivos, ¿no? Para que podamos nosotros trabajar de mejor manera. Miren ustedes cómo hemos construido. Aquí estamos. Entonces, decimos nosotros que el ángulo beta aquí es el ángulo formado por el eje Z y la fuerza 2, 3. Por tanto, nosotros lo graficaremos de la siguiente manera. Con color verde acá. Perfecto. Y lo vamos a graficar también de esta manera. Bien. Este es... Perfecto. El ángulo beta, decimos, es el ángulo formado por el eje Z y la fuerza 2, 3.
Nosotros vamos a denominar a este ángulo que está formado por la proyección del eje Z y la fuerza 2, 3, vamos a denominarlo también como el ángulo beta. ¿Y por qué podemos hacer esto? Porque de acuerdo con los cálculos que hemos realizado, beta está entre 90 grados y 180 grados. Si nosotros solamente nos guiamos intuitivamente por la figura, es decir, mirándola, miren, este ángulo no está entre 90 y 180 grados. Este ángulo está solamente entre 0 grados y 90 grados. Por lo tanto, nosotros debemos decir que este ángulo es propiamente beta. ¿Por qué? Porque este ángulo está, el beta, entre 90 y 180 grados. Bien. La recta PV está en un plano constituido por los ejes Z y por los ejes X. Por tanto, nosotros podemos graficar los ejes Z y X de la siguiente manera para sacar la recta PV aparte a un gráfico a un plano de coordenadas cartesianas. Grafiquemos acá el eje Z en primer término, ¿no? Ahí estamos. Y luego grafiquemos el eje X. Para no equivocarnos, podemos poner letras a los ejes y decir que Z positivo está aquí, Z negativo está acá, X positivo está a la derecha y X negativo está a este lado. Por tanto, si nosotros decimos que el origen de coordenadas de este nuevo plano cartesiano está o es catalogado acá como el punto P, aquí, a ver, hablemos de el P, sí, acá, el P. Entonces, nosotros trazaremos una recta, ¿no? La recta PD. ¿Hacia dónde va? Simplemente iría en este sentido. Desde el origen de coordenadas del punto P, iría a ocupar este cuadrante, pero tenemos que utilizar para hacerlo esto, ¿no? Desde el origen de coordenadas en el punto P, estaría en este cuadrante. Muy bien. Por tanto, podemos nosotros, desde el extremo de la recta, levantar perpendiculares a los ejes Z y a los ejes X, de la siguiente manera. Démosle con azul esto para que se vea mejor. Podemos, digo, levantar perpendiculares. Correcto, se me fue un poquito para arriba. Y acá levantamos una perpendicular al punto. Quizás para que se trace adecuadamente esta línea, la borramos y trazamos una perpendicular adecuada al eje de la Z en este caso. Muy bien. Igualmente no está correcto, no está bien hecho esto. Trazamos una perpendicular a este punto y borramos para que sea en líneas suspensivas de la siguiente manera. Mire. Perfecto. Y acá igual. Muy bien. Y ponemos nosotros una letra. ¿Qué letra ponemos acá? La letra B, porque en la figura 1 este punto corresponde a la letra B.
Bien. Ahora bien, pongamos nosotros un nombre a esta figura. A esta figura la vamos a denominar como la figura número 2. La figura número 2. Correcto. Y pongamos, este es un plano constituido por los ejes X y Z. ¿Qué vamos a hacer ahora para poder entender lo que el traslado de los ángulos hacia un plano cartesiano en el que el eje Z esté en horizontal, se disponga horizontalmente y el eje X se disponga verticalmente? ¿Qué podemos hacer en este plano constituido por los ejes Z y X? Lo que podemos hacer simplemente es rotar o girar 90 grados en este plano XZ en dirección de las manecillas del reloj. De la siguiente manera. La punta de X, cogemos el valor y lo rotamos para acá. Correcto. Pongamos este punto entonces el Z positivo. Pongamos el punto Z positivo aquí en este punto. Entonces, para no equivocarnos, decimos, este es el punto Z positivo. Correcto. Como se rota en forma total el eje, la rotación de la parte negativa del eje Z tendría también que hacerse de la siguiente manera, en dirección de las manecillas del reloj. Y tendría entonces que esto ocupar luego esta posición. Es decir, pongamos nosotros acá sí podríamos ponerlo acá, como Z negativo. Miren ustedes, el Z negativo va a ocupar este punto. Unamos ahora estos dos puntitos con una recta. Entonces ya hemos trasladado acá el eje Z. ¿Cómo? Rotándolo 90 grados en el plano XZ en dirección de las manecillas del reloj. Igualmente, tenemos que hacer lo mismo con el eje X. Entonces, ¿qué hacemos? Pongámosle con azul esto para que se distinga un poquito. Este eje X va a rotar en dirección de las manecillas del reloj 90 grados. Querría decir que este va a rotar, pero estoy poniéndole acá. Transformemos acá, perfecto. Este va a rotar 90 grados para colocarse aquí. Es decir, la parte positiva del eje X va a colocarse en la parte inferior. Entonces pongámosle acá el punto. Este puntito entonces corresponderá a X positivo. Correcto. Igualmente, la parte negativa va a rotar en dirección de las manecillas del reloj 90 grados. Y por lo tanto se va a ubicar a este nivel. Quiere decir que se ubicará a este nivel el X negativo, ¿no es cierto? Muy bien. Tracemos ahora una recta que una estos dos puntos. Hemos, por tanto, formado un plano cartesiano. Quizás un poquito me quedé aquí. Un plano cartesiano en el que tenemos los ejes Z, que en este caso ya está horizontal, y el eje X, que en este caso ya está vertical. Nos preguntamos hacia dónde apunta esta recta PB. Entonces vamos, igualmente va a rotar 90 grados. ¿Qué significa eso? Significa, pero antes de poder ubicar esta recta, el origen de coordenadas también será el punto B, aquí.
el punto P, perdón. Perfecto. Entonces, si este rota 90 grados, la recta PB estará en el tercer cuadrante. Ejemplificamos entonces la recta PB en el tercer cuadrante. Esta es la recta PB. Y ponemos un nombre acá para nosotros no equivocarnos. Esta es la recta PB. Tracemos ahora perpendiculares de la punta de esta recta PB hacia el eje Z y hacia el eje X, de la siguiente manera. Hagámoslo con verde tal vez. Perfecto. Tracemos un perpendiculares. Igualmente acá tenemos que utilizar una recta bien hecha. Ya. Con verde y acá. Trazamos entonces una perpendicular acá. Correcto. Al eje Z. Y una perpendicular acá. Al eje X. Perfecto. Borramos, pongamos un poco de líneas suspensivas para que nos quede mejor esto. Correcto. Muy bien. Seguimos haciéndolo. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, revisemos nosotros si es que el razonamiento intuitivo geométrico que hemos realizado aquí es correcto, ¿no? Si PB ocupa o no el tercer cuadrante. Recordemos, mire, el primer cuadrante estaría ubicado aquí, a este nivel, ¿no? El segundo cuadrado trigonométrico estaría ubicado acá. El tercer cuadrado trigonométrico estaría ubicado aquí. Y el cuarto cuadrante trigonométrico estaría ubicado acá. Por lo tanto, estaría ubicado en el tercer cuadrante. Revisemos. La recta PB está dirigida hacia el segmento positivo de las X. Revisemos esto. Sí, perfecto. Y también hacia el segmento negativo de las Z. Perfecto, perfecto. Entonces, primero mostramos que realmente esta recta PB corresponde a la figura 2. Enunciemos esto y digamos que esta es la figura número 3. Muy bien. Ahora, localicemos nosotros el ángulo beta, este ángulo, ¿no? Este ángulo, decimos, si es que este es el origen de coordenadas en la figura 1, está, digamos, formado por el segmento positivo del eje de la Z. ¿Dónde está el segmento positivo? Aquí le ponemos. Y la recta PB. Entonces, ¿cuál sería entonces el ángulo? Sería este. Este ángulo puede tener doble sentido. Este es el ángulo. Este es el ángulo. Puede tener este sentido, en cuyo caso tendríamos, o denominaríamos a esto, como menos beta, pues, ¿no? Menos beta porque tiene un sentido en dirección de las manecillas del reloj. Es decir, este ángulo podría ser catalogado como menos beta. Muy bien. Pero también nosotros podemos iniciar acá el ángulo y terminar acá, en la parte positiva del eje Z. Y a este ángulo, como está en el sentido contrario a las manecillas del reloj, lo vamos a denominar como el ángulo beta. Ahora bien, designemos nosotros el ángulo formado por la parte negativa del eje Z y la recta PB, este ángulo concretamente, vamos a designarlo como el ángulo beta prima.
Traslademos ahora a la siguiente página la figura 3 de la siguiente manera. ¿Correcto? Ponemos esto acá. Y así nosotros decimos que de la figura 3, el ángulo beta, menos beta. ¿Por qué era menos beta? Porque el sentido del ángulo menos beta es horario, es decir, está dirigido en las manecillas como las manecillas del reloj. El ángulo menos beta será igual, por tanto, a, pongámosle acá, revisemos esto, aquí, correcto, a menos 180 grados. ¿Por qué menos 180 grados? El ángulo, si aquí le ponemos, si a este vértice le ponemos un nombre, le ponemos la letra C, y le ponemos acá a este otro vértice la letra D, el ángulo CPD es un ángulo de lados colineales. Este ángulo es un ángulo de lados colineales. Y defínese como ángulo de lados colineales aquel ángulo formado por una recta que es la prolongación de otra. Una recta que es la prolongación de otra. Es decir, está formado por una línea recta. En este caso, la línea recta C y D. Por ello, este ángulo que estoy delineando acá tendrá menos 180 grados. ¿Pero por qué menos? Porque está en dirección horaria. Tiene 180 grados porque es un ángulo de lados colineales. Todo ángulo de lados colineales es igual a dos rectos, es decir, es igual a 180 grados. ¿Pero por qué es negativo? Porque tiene el sentido horario. Menos 180 grados decimos, y si partimos de este punto y hacemos una para acá, como esto está en sentido antihorario, tendremos que sumarlo. ¿Cuánto? Tenemos que sumar el ángulo que es aquí, que es beta prima. Esta es la primera relación que mantenemos de los ángulos. Esta ecuación será denominada como la ecuación número 3. Pero también de la misma figura 3 establecemos la relación del ángulo beta. El ángulo beta habíamos dicho positivo. El ángulo beta positivo está en sentido antihorario. La flecha está hacia acá, hacia la parte positiva del eje Z, y el ángulo empieza desde la recta PB. Nosotros diremos simplemente que este ángulo beta será igual al ángulo de lados colineales CPD, que sería este, que sería, por tanto, igual a 180 grados. Positivo porque se va en la dirección, en dirección contraria a las manecillas del reloj, es decir, en sentido antihorario. Es decir, podríamos decir que beta es igual
a 180 grados. Perfecto, ¿no? Menos, miren ustedes, si nosotros partimos desde aquí y hacemos, correcto, este ángulo será beta prima. Como está en sentido horario, este será positivo. Entonces, más beta prima, 180 grados, perdón, 180 grados menos beta prima, porque está en sentido horario. Será, por tanto, menos beta prima. A ver, expliquemos nuevamente esto para que quede claro ante los estudiantes que nos escuchan. En este caso, el ángulo beta es este ángulo, formado por la recta PD y el segmento positivo del eje Z. Es positivo porque está en dirección antihoraria. Este ángulo será igual al ángulo de lados colineales C, P y D, que por tanto sería igual a 180 grados. En este caso, como está en sentido antihorario, será positivo. Es decir, tendrá acá, ahí está, 180 grados. Menos, ¿por qué menos? El ángulo beta prima. Porque a este ángulo le tomamos acá en sentido horario. Todos los ángulos tomados en sentido horario serán negativos. Todos los ángulos tomados en sentido antihorario serán positivos. Por eso tendremos que poner acá el signo menos beta prima. Muy bien. De 3, ¿qué podemos colegir? De 3 podemos despejar beta. Entonces, ¿qué decimos? Beta pasa, si sumamos al primer miembro beta y sumamos al segundo miembro beta, la igualdad no se altera. Es decir, nosotros podemos decir lo siguiente: menos beta más beta es igual a menos 180 grados más beta prima más beta. Hemos sumado, ¿cierto? Bien. Menos beta más beta sería 0. Entonces nos queda, por tanto, 0 es igual a menos 180 grados más beta prima y más beta. Y estamos ya en condiciones de despejar beta. Beta será, por tanto, igual a 180 grados. Sumamos 180 grados al primer miembro y al segundo miembro, menos beta prima. Restamos beta prima al primer miembro y al segundo miembro y nos queda esto. Beta es igual a 180 grados menos beta prima. A esto lo vamos a representar como la ecuación 5. Observen ustedes la deducción intuitiva, la deducción geométrica que hemos realizado de la figura 3 en la ecuación 4, beta igual a 180 grados menos beta prima, que es la ecuación 4, es exactamente igual a la ecuación 5. Por tanto, el razonamiento geométrico que hemos realizado en la ecuación 3 de la figura 3 es correcto. Nosotros decimos 4
es igual a 5. Y a esto lo vamos a representar como la ecuación número 6. Para comprender mejor este razonamiento geométrico, lo desglosaremos en pasos a fin de determinar la razón por la cual se obtuvo la ecuación 3 y la ecuación 4 de la figura 3. Hagamos lo siguiente, construyamos nosotros un plano cartesiano, ¿no? Acá, en este punto, construyamos el eje Z, construyamos el eje, parece que es el eje X, no sé. Ya lo vamos a ver. Correcto. Y démosles nombres a estos ejes, de acuerdo con lo que está acá. X negativo, X positivo en el vertical. X positivo en el vertical. Y Z positivo, Z negativo acá. Z positivo y Z negativo acá. Bien. Levantemos un ángulo, ¿no? Un ángulo de 360 grados aquí. Entonces vamos a ubicar esto, ¿no? Esto. Perfecto. Y otro ángulo también de 360 grados, todavía no estamos indicando el sentido, acá. Perfecto. Entonces decimos lo siguiente. Hablemos desde acá. Cuando el sentido del ángulo se realiza en forma antihoraria, es decir, en contra de las manecillas del reloj, pongamos por ejemplo acá las flechas. Miren ustedes. Perfecto. Cuando se realiza o se construye el ángulo en un sentido contrario a las manecillas del reloj, como en este caso, los ángulos son, por convención, pongámosle acá con verde, son positivos siempre. Correcto. Pero cuando el ángulo tiene un sentido horario, es decir, va en el sentido de las manecillas del reloj, a estos ángulos se los tienen o son negativos. Miren ustedes. Todos los ángulos que se han obtenido rotando en el sentido horario, todos estos ángulos son negativos. Y aquí le vamos a poner negativos. Vamos a ponerle acá con una esto y acá también con esto. Repito, para comprender un poquito mejor esto. Aquellos ángulos estructurados en el sentido antihorario son positivos. Aquellos ángulos delineados en el sentido horario son todos negativos. Pongamos ahora los nombres a los cuadrantes respectivos.
Este es el cuadrante 1, formado por el segmento negativo del eje X y el segmento positivo del eje Z. El cuadrante 2, formado por el segmento negativo del eje Z y el segmento negativo del eje X. Este es el cuadrante 3. Y este es el cuadrante número 4. A esta figura la denominamos como la figura 4 sería. La figura 4. Bien. Construyamos ahora otro plano cartesiano, exactamente similar a este, ¿no? Bueno, ahí está el eje de las X. Y ahí está el eje de las Z. Coloquemos nombres. X negativo, X positivo, Z positivo, Z negativo y el número de cuadrante. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Muy bien. Grafiquemos ahora el segmento PD en la figura número 5. Esta sería la figura número 5, por cierto, ¿no? Pongamos acá el nombre, la figura número 5. Entonces, grafiquemos, digo, el segmento P o la recta PD, que estaría en el cuadrante 3, en la figura número 5, de la siguiente manera. ¿Correcto? Entonces, el origen de coordenadas, en este caso fue, en la figura 3 fue P, entonces acá será también P. ¿Correcto? El extremo terminal de la recta, de esta recta será, como en el caso acá, B. Entonces será denominada como P. Y el segmento terminal acá, o el vértice que lo vamos a construir de la siguiente manera. Miren ustedes. Esto. Ay, se nos fue un poquito para allá. Vamos esto. Correcto. Entonces aquí, en este vértice lo vamos a denominar como C. Ponemos entonces la letra C. Grafiquemos ahora el ángulo menos beta, este. Entonces, grafiquemos acá el ángulo menos beta. Muy bien. Y designemos a este ángulo con el nombre de menos beta. ¿Por qué menos beta? Porque de acuerdo con la figura 4, cuando el sentido del ángulo se realiza en dirección horaria, es decir, como en este círculo externo, es negativo, menos beta. Además, el punto terminal del eje del segmento positivo del eje de la Z, este punto, lo denominaremos como el punto D de dado. D de dado.
Y este ángulo será el ángulo beta prima. Lo mismo nos ve aquí como beta prima. Obtendremos ahora de la figura 5, aquí pongamos de la figura 5, el valor del ángulo menos beta. Para ello, hacemos lo siguiente. Coloquemos con el amarillo. Menos beta, el ángulo menos beta, será igual a un ángulo el sentido horario indica que es un ángulo negativo. Tenemos nosotros menos. La recta CPD forma un ángulo de lados colineales, que es este. ¿Por qué es un ángulo de lados colineales? Porque está constituido por una recta, por dos rectas. La una es prolongación de la otra, es decir, está constituido por una línea recta, este ángulo. Y todo ángulo de lados colineales, de acuerdo con la geometría plana, es igual a dos rectos, es decir, es igual a 180 grados. Aquí le ponemos. Repito, este ángulo que hemos recorrido en el sentido horario es menos 180 grados. ¿Por qué? Porque en el círculo externo de la figura 4 nosotros hemos ejemplificado los ángulos negativos. Menos 180 grados. Vamos a sumar este ángulo, el ángulo beta prima, así, más, correcto, vamos a sumarlo. Pero para llegar nosotros a la recta PD, este ángulo tiene que ir desde el segmento negativo del eje Z en sentido antihorario. Y cuando el ángulo va en sentido antihorario, sería el círculo interno de la figura 4, este ángulo es positivo. Por tanto, colocamos acá menos 180 grados más será más beta prima. Esta es la ecuación número 7. De 7, colegimos por tanto que el ángulo menos beta es igual a beta prima menos 180 grados. Y esta será, por tanto, la ecuación número 8. Vemos nosotros, por tanto, que la ecuación número 8, menos beta igual a beta prima menos 180 grados, es exactamente similar a la ecuación número 3. Es decir, la ecuación 3 es igual a la ecuación número 8. A esto le ponemos como la ecuación número 9. Copiaremos estas dos figuras, la figura 4 y la figura 5, en la siguiente página.
y pegaremos. Traslademos un poquito esto hacia acá arriba. Y ahí está. La figura 4 se conservará como tal. Esta será la figura número 4. Pero nosotros realizaremos unos cambios en esta figura. ¿Para qué? Para obtener nosotros la ecuación 4 que nos dio el valor del ángulo beta positivo. Este beta positivo que está acá nos dio con la ecuación 4. Entonces, para ello simplemente borraremos los sentidos de estas curvas. Bueno, borraremos. Lo que nos interesa es borrar los sentidos de cada uno de estas curvas. ¿Correcto? Y borraremos acá el signo. Bueno, entonces, ¿qué haríamos? Continuamos nosotros con el ángulo beta prima. Continuamos nosotros con este ángulo recto y continuamos también con este ángulo. Perfecto. Bien, obtengamos nosotros el valor del ángulo beta. Si nosotros decimos, vamos a esta figura como la figura número 6, por los cambios que hemos realizado, ¿qué digamos? De la figura 6, el valor del ángulo beta positivo, en este caso sería este, en dirección antihoraria. Nosotros sabemos que cuando el ángulo se dirige en sentido antihorario, como en el círculo interno de la figura 4, este ángulo es positivo y nosotros queremos obtener el valor del ángulo positivo beta. Este valor, el ángulo beta. Y así diremos que el ángulo beta será igual a 180 grados. Ya habíamos señalado que el ángulo de lados colineales CPD, que está formado por una línea recta, es igual a dos rectos, es decir, es igual a 180 grados. Por tanto, diremos que el ángulo positivo beta será igual a 180 grados, positivo o negativo. En este caso también está en sentido antihorario, es decir, corresponde al círculo interno de la figura 4. Será, por tanto, positivo. A este ángulo 180 grados vamos a restar el ángulo beta prima o a sumar el ángulo menos beta prima, porque este se dirige en sentido horario y corresponde al círculo externo de la figura 4. Es decir, sería por tanto menos beta prima. Así pues, el ángulo beta será igual a 180 grados
Más por menos da menos beta prima. A esto vamos a representarlo como la ecuación número 10. Miren ustedes cómo hemos deducido. Beta es igual a 180 grados menos beta prima, que era la ecuación 4, y nosotros decimos acá que beta es igual a 180 grados menos beta prima, es decir que la ecuación 4 es igual a la ecuación 10. Y a esto lo vamos a denominar como la ecuación número 11. Ahora bien, de 10 nosotros podemos obtener o deducir el valor del ángulo beta prima, despejando beta prima. Beta prima sería igual a 180 grados menos beta. A esto pues lo vamos a representar como la ecuación número 12. Por tanto, si nosotros conocemos ya el valor absoluto del ángulo beta, que es igual a 140.15 grados, lo vamos a poner acá como la ecuación 1. La 1 es acá. Beta a 140,15 grados. Esto fue la ecuación número 1. Cortemos un poco acá. Miren, la ecuación número 1 es esta. Lo representaremos acá como la ecuación número 1. Entonces nosotros podemos colegir ya de 1 y 12 cuál es el valor del ángulo beta prima. Beta prima, por tanto, será igual a 180 grados menos 140,15 grados, y beta prima será igual a 5 de 10, 5,1, 2 de 10, 8,1, 1 de 10, 9,1, 5 de 8, 3, 1 de 1, 0. 39,85 grados. A esto le representaremos como la ecuación número 13. Sabemos nosotros que, y habíamos dicho ya anteriormente, que el coseno del ángulo beta, el coseno de 140.15 grados, es o tiene un valor negativo. Aquí en 2. Repito, habíamos ya señalado que el coseno de 140.15 grados tiene un valor negativo. Por tanto, nosotros, para obtener el valor de todos los ángulos en el rango entre 0 y 360 grados, cuyo coseno sea negativo, debemos colocarlo al ángulo en el cuadrante en que el coseno o los cosenos sean negativos. El coseno es negativo, el coseno de un ángulo ubicado en un cuadrante determinado es negativo
cuando este ángulo se ubica en el cuadrante 3 o en el cuadrante 2. Por tanto, nosotros tenemos que calcular un ángulo en el cuadrante 3, en el cuadrante 2, cuyo coseno sea exactamente igual al coseno de 140.15 grados, es decir, que sea negativo y que en valor absoluto tenga el valor del coseno de beta, que es el coseno de 140.15 grados. Para ello, construyamos nuevamente un plano cartesiano de la siguiente manera. Miren ustedes, construimos rápidamente acá un plano cartesiano. Este es el eje vertical. Este es el eje horizontal. Y las letras CPD, C, C, P y D. Construyamos la recta PD. ¿Correcto? Y con el mismo, aquí lo pongamos, la PB. ¿Correcto? Este sería el ángulo beta prima. Y con la misma dirección del ángulo beta prima, tracemos una recta en el cuadrante de 2. A ver, esto sería el cuadrante 1. Este el cuadrante 2. Este el cuadrante 3. Y este el cuadrante 4. Y con la misma dirección traslademos una recta en el cuadrante 2, con la misma dirección que PB con respecto al eje, a este eje. ¿Cuál es este eje acá? Este es el eje Z positivo, Z negativo, X positivo, X negativo. Traslademos acá esto. Z positivo, Z negativo, X positivo abajo y X negativo. Ya. Con la misma dirección entonces traslademos en el cuadrante 2 una recta que vaya hacia... Podríamos colocarlo acá. Exactamente. Igualmente vamos a utilizar acá esto. Ya. Aquí igual, ¿no? El ángulo, por tanto, va a ser igual a beta prima. Ya. A este vértice lo vamos a denominar como el vértice, con una letra, ¿no? Con una letra. Vamos a denominarlo CD, ABCD. Esta E, vamos a ponerle aquí. El vértice E. Muy bien.
De acuerdo con el teorema 3 de la geometría plana, los triángulos, vamos a ponerlo acá, CPE es igual al triángulo VPC. ¿Por qué? A esto lo denominamos como la ecuación número 14. ¿Por qué razón? El teorema 3 de la geometría plana, que está consignado en la obra de Euclides, Los elementos de Euclides, señala: dos triángulos son iguales si tienen iguales respectivamente un lado, el ángulo CP en este caso, y los ángulos adyacentes a ese lado. Dos ángulos son adyacentes a un lado cuando ese lado es común a los dos ángulos. Es decir, el triángulo CPE es igual al triángulo BPC. Bien. Llamemos entonces a esta figura como la figura número 7. Vamos aquí como figura número 7, ¿no? Ubiquemos los ángulos. Mire, acá está el ángulo beta, ¿no? Entre PB y el segmento positivo del eje Z. Entonces beta lo graficamos acá. Con verde mismo, aquí. El ángulo beta sería este. Perfecto. Este es el ángulo beta. Denominemos a este ángulo que está pues formado por la recta EP y el segmento positivo del eje Z, este ángulo, como el ángulo beta prima. Positivo, ¿no? ¿Por qué? Por beta 2 prima. Positivo porque está en dirección antihoraria. Decíamos, positivo beta porque está en dirección antihoraria. Positivo beta 2 prima porque está en dirección antihoraria. De la figura 7. Beta 2 prima, positivo porque está en dirección antihoraria, será igual a el ángulo de lados colineales en este caso con dirección antihoraria, positivo. Habíamos dicho ya que el ángulo de lados colineales CPD es igual a dos rectos, es igual a 180 grados, y como está en dirección antihoraria, es igual, por tanto, a más 180 grados. ¿Correcto? Más este ángulo de aquí. Hablemos de esto. Correcto. Más esto.
este ángulo que va acá, en dirección también antihoraria. Es decir, y este ángulo es beta prima. Este ángulo es beta prima. Pero como está en dirección antihoraria, será positivo. Por tanto, beta 2' será igual a 180 grados más beta prima. Y a esto lo vamos a denominar como la ecuación número 15. Recordemos un poquito lo que habíamos señalado con relación al ángulo beta. Aquí está. Beta decía, ya habíamos puesto, beta es igual a 180 grados menos beta prima. Traslademos la ecuación 10 a la siguiente página. Beta 180 grados menos beta prima. Habíamos visto ya esto y trasladamos. Beta, decíamos, es igual a 180 grados menos beta prima. Correcto. A esto le habíamos nombrado como la ecuación número 10, si no me equivoco. Número 10, sí. La ecuación número 10. Bien. Traslademos estas dos ecuaciones, la 15 y la 10, a la siguiente página. Vamos a recortar simplemente, ¿no?, el asunto. Bien. Entonces vamos a colocar esto acá. Las ecuaciones 15 y 10 a la siguiente página. Bien. En 15 sacamos los cosenos, ¿no? Sacamos el coseno de beta 2'. Esto es igual al coseno de 180 grados más beta prima. Y esto es igual. Cuando el ángulo es de 180 grados más beta prima, de acuerdo con los fundamentos de la trigonometría, sus funciones, es decir, el coseno, son numéricamente iguales, es decir, en valor absoluto, a las funciones del mismo nombre de beta prima. Por tanto, será igual al coseno de beta prima. Pero el signo del resultado es el que corresponde a la función buscada en el cuadrante en que se encuentra el ángulo. En este caso, beta 2' está en el segundo cuadrante. Por tanto, la función coseno en el segundo cuadrante es negativa. Podríamos, por tanto, poner aquí negativa. Hemos obtenido, por tanto, la ecuación número 16. Igualmente, sacamos los cosenos de la ecuación 10. El coseno de beta será igual al coseno de 180 grados menos beta prima. Por el mismo razonamiento anterior, cuando el ángulo es de 180 grados menos beta prima, sus funciones, en este caso el coseno, son numéricamente iguales, es decir, en valor absoluto,
a las funciones del mismo nombre de beta prima. Pero el signo del resultado es el que corresponde a la función buscada en el cuadrante en que se encuentra el ángulo. Beta en este caso está en el cuadrante 3. La función coseno en el cuadrante 3 es negativa. Por tanto, será negativo esto. Esto será ejemplificado, representado como la ecuación número 17. Esto que hemos obtenido intuitivamente, podemos también nosotros comprobarlo desde el punto de vista analítico, de acuerdo con los conocimientos también de la trigonometría. Solamente por probar una cosa. El coseno de 180 grados más beta prima es igual al coseno de 180 grados por el coseno de beta prima menos el seno de 180 grados por el seno de beta prima. Y esto es igual. Coseno de 180 grados es menos 1 por el coseno de beta prima menos seno de 180 grados de 0 por el seno de beta prima. El coseno de 180 grados más beta prima es por tanto igual a menos el coseno de beta prima. Mira, vea usted cómo hemos obtenido la misma respuesta que en aquí. Seno de 180 grados más beta prima, coseno de 180 grados más beta prima es igual a menos el coseno de beta prima, que es 18, es similar. Por el mismo razonamiento trigonométrico podemos decir que el coseno de 180 grados menos beta prima es igual al coseno de 180 grados por el coseno de beta prima más el seno de 180 grados por el seno de beta prima. Entonces esto es igual. Coseno de 180 grados es menos 1 por el coseno de beta prima más el seno de 180 grados de 0. ¿Ya? ¿Y qué decimos? El coseno de 180 grados menos beta prima es igual a menos el coseno de beta prima. Porque 0 por seno es 0. Pues, 19. Miren ustedes, el coseno de 180 grados menos beta prima es igual a menos el coseno de beta prima, que es lo mismo que la ecuación 19, es decir, 17 es igual a 19. Bien, ahora pasemos acá los valores de, ya tenemos los valores ya de beta prima y de beta 2 prima. A ver, vamos a ver, ¿dónde está el valor de beta?
El valor de beta está acá, 140.15 grados en la ecuación 1. Entonces pongamos acá. Beta es igual a 140,15 grados. Esto era como la ecuación número 1. Muy bien. Ya hemos visto también que beta prima, ya sabemos el valor de beta prima. Beta prima es igual a 39.85 grados. Beta prima es igual a 39.85 grados. Y esto es la ecuación número 13. Correcto. Beta 2 prima. A ver si podemos obtener beta 2 prima. Mira, beta 2 prima es 180 grados más beta prima. Aquí no está, 180 grados más beta prima. Entonces, de 15 y 13 decimos que beta 2 prima es igual a 180 grados más 39.85 grados. Entonces beta 2 prima es igual 5, 8, 9, 3 y 8, 11 con 1, 219,85 grados. Esto como una ecuación número 19 serían 20. Hacemos acá. Beta 2 prima es igual a 219,85 grados. Muy bien. Traslademos esta figura acá. Copiemos esta figura, ¿no? Bien. Copiamos esta figura. Si lo copiamos. Figura 7, ¿no? Copiamos acá. Y lo pegamos aquí. Traslademos esto por acá. Perfecto. Entonces, mire, ¿qué decimos? Aquí estaba X negativo, ¿no? ¿Ya? El ángulo beta, que es este ángulo positivo, porque está en dirección antihoraria, mide 140.15 grados. El ángulo beta prima, que es son estos ángulos pequeños, miden 39.85 grados. Y el ángulo beta 2 prima, que está en el segundo cuadrante, que es positivo porque está en dirección antihoraria, mide 219.85 grados con respecto al eje de la Z. En este caso, el segmento positivo del eje de la Z. Pero esto tenemos que confirmarlo, ¿no? Tenemos que confirmar poniendo valores
a estas ecuaciones 16 y 17. Pero antes, nosotros tenemos que deducir. ¿Qué podemos hacer? Relacionar las ecuaciones 16 y 17 de la siguiente manera. ¿Qué decimos? De 16 y 17. El coseno de beta 2' es igual al coseno de 180 grados más beta prima es igual a coseno de beta al coseno de 180 grados menos beta prima y esto es igual a menos el coseno de beta prima. Muy bien. A esto le denominamos como la ecuación número será la 20, ¿no? Número 21. Ahora sí, demos valores a esto. Beta 2', ¿no? De 1, 13, 20. Y 21. ¿Qué decimos? El coseno de beta 2' es igual al coseno de 180 grados más beta prima, que 180 grados más beta prima, 180 más 39.85, esto es igual al coseno de beta, beta es 140.15, esto es igual al coseno de 180 grados menos beta prima, que es 39.85, y esto es igual a menos el coseno de beta prima, que es igual a 39.85. Sigamos. Coseno de beta 2', beta 2', ya. Coseno de beta 2' es 219.85 grados. Beta 2' es 219. Entonces, el coseno de 219.85 grados es igual al coseno de 180 grados. Esto sería 5 de 10, 5,1, 9 de 10, 1,1, 10 de 10, 0,
con 1, 4 y 8, 4, 140.15 es igual al coseno de 140,15 es igual al coseno de 5, 8, 9, 8 y 3, 11 con 1, 219.85 grados. Y esto es igual a menos el coseno de 39.85 grados. Correcto. Bien, a esta ecuación la denominaremos como la número 22. Utilizando el Excel, nosotros determinaremos si es que esto es correcto o no, porque si es que esto es correcto, pues habremos comprobado que los ángulos que hemos deducido, tanto el ángulo beta como el ángulo beta prima y el ángulo beta 2 prima, pues son reales. Bien, como en el Excel las funciones trigonométricas están dadas en radianes y en grados, debemos reducir cada uno de estos ángulos a radianes. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que empecemos con 219,85 grados, reducimos a radianes. Pi radianes es igual a 180 grados. Correcto. Simplificamos grados con grados y la respuesta la tenemos acá. 219,85 por pi dividimos para 180. Quitamos esto, suprimimos esto. Suprimimos esto. Y suprimimos esto. Perfecto. Vamos a calcular acá. 219.85 por 3.1416 dividido para 180 grados. 3.84 redondeado, ¿no? 3.84 radianes. 219,85 grados son iguales a 3.84 radianes. Muy bien. 140.15 también reducimos a radianes. Multiplicamos por pi radianes y dividimos para 180 grados. Simplificamos grados con grados. 140.15 por pi sobre 180. Es 2.45 radianes. Redondeado. Correcto. 140.15 grados equivalen a
2.45 radianes. Correcto. Reduzcamos ahora los 39.85 grados a radianes. Igualmente pi radianes es igual a 180 grados. Reducimos 39.85 por pi sobre 180. .7 redondeado, ¿no? Muy bien. 39.85 grados equivalen a 0.7 radianes. Y ahora sí podemos utilizar la función en Excel para determinar el coseno de cada uno de estos radianes. De la siguiente manera. El coseno de 3.83 radianes. Vemos aquí la función coseno. Es igual a esto. A menos 0.7677. Muy bien. Para obtener nosotros los cosenos de los números que están en las celdas F2 y F3, simplemente arrastramos esta y nos da esto. El coseno de 3.837 radianes es menos 0.7677. Entonces decimos que el coseno de 219.85 grados o el coseno de 3.84 radianes es menos 0.7677. Por tanto, decimos, acá le ponemos, ¿no? Menos 0,7677, que sería el coseno de beta 2', es igual al coseno de 140.15 grados, que es equivalente a 2.45 radianes. Este coseno es menos 0.7677. Es igual al coseno de 100, es igual a menos 0,7677. Esto es igual al mismo coseno de 219.85, al coseno de 3.84, que es esto. Y esto es igual a menos el coseno de 39.85, que es el coseno de 0.7 radianes, que es esto, 0.7677, pero positivo. Bien. De manera que los cosenos de todos estos, vamos a ejemplificar esto como la 26, los cosenos de todos estos ángulos, beta 2', 180 grados más beta', beta, 180 grados menos beta', y este menos el coseno de beta', tienen un mismo valor numérico. Y este mismo valor numérico es menos 0.7677. Con ello, ¿qué hemos nosotros determinado y comprobado? Que el ángulo beta, el ángulo entre la recta PB, saquemos esto de aquí, entre la recta, el ángulo beta, el ángulo formado por la recta PB y el segmento positivo del ángulo Z, ángulo beta positivo porque está en dirección antihoraria, es de 140.15 grados. El ángulo beta', que es el ángulo formado por
la recta PE y el segmento negativo del eje de la Z, que es el ángulo beta prima, mide 39.85 grados. El mismo ángulo beta prima está formado por la recta, el segmento negativo del eje de la Z y la recta BP. Y el ángulo beta 2 prima, que está formado por la recta PE y el segmento positivo del eje de la Z, en este caso ángulo positivo porque está en dirección antihoraria, es de 219.85 grados. De manera que nosotros hemos realmente contestado a la pregunta que ya habíamos planteado en el enunciado de este problema. Calcular todos los ángulos alfa y beta en el rango entre 0 grados y 360 grados. Muchas gracias por su atención.